Quisiera en primer lugar, agradecer la participación del grupo de Math Science. Es un grupo que hemos venido trabajando con ellos muy estrechamente, principalmente durante la Semana Nacional de Ciencia durante los últimos 6 años. Tenemos el gusto de contar con Jorge Eduardo Rueda de la Torre y Juan José Gaitán Martens, que son los instructores que estarán participando el día de hoy de esta, vamos a decir, academia o grupo que hace una actividad didáctica y educativa que nos ha causado una gran impresión, porque nosotros en cada servicio que se hace en la Semana Nacional tomamos encuestas de los estudiantes que participan y conocer cuáles son aquellas actividades que más les impresionan en una forma positiva, que les marcan su experiencia. A veces son 3, 4 horas que están con nosotros los estudiantes de educación básica y pasan por 15 o 14 talleres. No alcanzan a ver todos, el tiempo a veces es restringido, pero cuando observamos sus encuestas de salida, siempre se destaca mucho su buena impresión que llevan del ejercicio didáctico que se hace con Math Science. Por eso le hemos pedido este año que reforcemos esta didáctica en los distintos puntos donde hay comités de promoción de ciencia y tecnología en Tamaulipas, porque tenemos la convicción de que un grupo de estudiantes interesados en aprender aprenden mucho mejor que cuando el grupo está, digamos, apático o que no se gancha en sus emociones con su inteligencia y su habilidad de aprendizaje. Entonces, una de las tareas de todo docente pues es motivar el interés de los estudiantes. Y nosotros desde el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, ¿qué es lo que nos interesa? Principalmente que nuestra sociedad pueda aplicar el conocimiento para atender sus requerimientos, que observe que el conocimiento se transforma en tecnología y esta en innovación que resuelve de una mejor forma los problemas que tradicionalmente venimos enfrentando como sociedad, como familias, como individuos, como empresas, como instituciones. Hemos destacado mucho los temas de agua, de energía, de seguridad, de métodos de aprendizaje como una de las problemáticas que más nos están desafiando, y queremos que los estudiantes de todos los grados escolares puedan tener una motivación para que reconozcan que la ciencia o el conocimiento es una herramienta, no es un lujo, no es un estatus de alguien que logra tener pues, la posibilidad de estudiar un posgrado. Realmente en nuestra sociedad contemporánea, estar aprendiendo a lo largo de la vida es una necesidad, porque está avanzando tan rápido la ciencia y la tecnología que muy pronto podemos quedar obsoletos si no logramos este hábito del aprendizaje, hacer del aprendizaje una cultura y del uso del conocimiento la herramienta con lo cual logramos avanzar en nuestra sociedad. Por eso proclamamos que somos parte de este movimiento que quiere una sociedad basada en el conocimiento y la aplicación ética de la tecnología, porque también la tecnología, hay que reconocer, ha sido utilizada para bien y para mal. Entonces sí tenemos que llamar la atención sobre la importancia que tiene
el hacer un buen uso del conocimiento para que efectivamente genere bienestar. Tenemos muchos datos, por ejemplo, de cómo la tecnología se ha utilizado en la industria de los alimentos, y que después nos vamos dando cuenta que solo era un fin de lucro y nos dejaron un montón de gente enferma por usar determinadas sustancias para conservar los alimentos o para endulzarlos o para hacerlos que duren más tiempo en las estanterías. Y luego tenemos problemas muy serios de enfermedades crónico-degenerativas, o bien tenemos muchos cuerpos de agua, lagunas, ríos y ahora los océanos enfermos de tanta sustancia química que se ha arrojado de manera irresponsable. En cambio, tenemos también muchos ejemplos de cómo el conocimiento científico pues, nos ha hecho la vida más confortable, ha prolongado el promedio de vida, ha logrado establecer comunidades que son más seguras, más felices, que tienen más equilibrio entre su tiempo de trabajo y su tiempo de ocio, donde florece la educación, la cultura, las artes, y bueno, todo eso deriva de una aplicación correcta del conocimiento. Entonces, sí queremos motivar que los estudiantes les guste la ciencia, que los estudiantes ahora sí que los tomemos como un cultivo de mediano y largo plazo cuando tratamos con estudiantes de educación básica, para que el día que les toque ya elegir una carrera, el día que tengan la oportunidad de estudiar un posgrado, hagan el esfuerzo, tengan la convicción de que el conocimiento es algo que se tiene que ir adquiriendo de manera permanente e ir aplicando de la manera más adecuada, siendo prácticos, pero también con ese espíritu crítico de cómo mejoramos lo que estamos haciendo. Y lo mejoramos a través de reconocer mejores prácticas, mejores herramientas, mejores materiales, mejores procesos de producción. Entonces, en ese contexto, queremos reconocer que existe una multiplicidad de herramientas didácticas que estamos utilizando, y actualmente pues quizás todos estén pasando por procesos de evaluación, porque pues hay un instituto de evaluación oficial, hay una voluntad de hacer una reforma educativa que no solo pasa por la gobernabilidad o la gobernanza de las escuelas o los temas laborales, sino que vamos a entrar a la fase donde los métodos de aprendizaje, los contenidos de aprendizaje van a ser cruciales. Y dentro de los métodos de aprendizaje queremos que se considere una metodología donde uno aprende haciendo las cosas. Cuando uno lee algo o escucha algo, pues algo podemos aprender, no hay que descartarlo. Cuando escribimos algo y lo repasamos, pues también podemos llegar incluso a razonar y ir sustituyendo el método de simplemente memorizar los conceptos o las categorías o incluso las fórmulas. Pero lo más importante es que las podamos poner en práctica y razonarlas por qué funciona una fórmula y no otra. Y que no sean en cosas solamente abstractas o ajenas a nuestro derredor o nuestra vida cotidiana o nuestras necesidades. Sino si vamos a aprender algún concepto, alguna categoría, alguna ley de la materia o de un fenómeno determinado, podamos aplicarlo. Por ejemplo, si queremos medir algo, enseñar geometría,
pues desde luego que podamos aplicarlo pues a medirnos pues a nosotros mismos, a medir la mesa donde estamos, a medir una pared que queremos pintar, a medir una superficie determinada, medir la temperatura, medir tantas cosas que se pueden medir y sacarle un interés adicional al uso de la aritmética, de la geometría, y no estudiarlo en abstracto. Si podemos experimentar con ello, comparar lo que es más grande, lo que es más chico, lo que es más voluminoso, menos voluminoso, lo que son iguales, lo que son desiguales, y logramos conjugar los conceptos y las definiciones con una práctica determinada, el estudiante desde luego aprende más cuando lo hace, cuando lo ve, cuando lo aplica, cuando comete un error, cuando la misma verificación le dice cómo sí hacerlo, cómo no hacer algo, lo compara con sus compañeros, lo comunica y lo aplica después a resolver algún problema, probablemente ya en su casa o en su actividad de mayor preferencia, en su afición. Todos podemos aplicar el conocimiento desde ya, no tenemos que esperar a terminar la escuela para comenzar a aplicar el conocimiento, porque eso definitivamente hace muy aburrido y desinteresa a los estudiantes. Y luego vemos las pruebas o exámenes estandarizados que se hacen a nivel nacional o a nivel internacional, y desgraciadamente observamos que los mexicanos, siendo tan talentosos, con tanto ingenio, con tanta cultura, con tanta historia, resulta que estamos en los lugares 125 de 140 países. Porque los tamaulipecos, con toda su tradición normalista y de formación docente que hay en nuestra historia de la educación, y tantos maestros ilustres y que han dejado huella en el magisterio nacional, resulta que andamos en lugar 25, 27, por ejemplo en ciencias o en matemáticas o simplemente en escritura. Quiere decir que aunque nos estemos afanando, aunque tengamos una cobertura importante en los grados escolares promedio, no estamos haciendo las cosas del todo bien. Y no es cuestión, yo creo, de recursos, porque hay comunidades a veces mucho más humildes que otras donde sus estudiantes aprenden más, investigan más, manejan conceptos, aplicación de problemas, resolución de ellos. Entonces quiere decir que nos toca a quienes estamos en la academia el investigar y poner en práctica las herramientas que nos permitan, uno, tener un grupo interesado en aprender, en primer lugar, porque a la fuerza no vamos a aprender lo que se necesita aprender. Y luego, si no sabemos hacer algo con lo que aprendimos, se nos va a olvidar. Entonces queremos conjugar que es hasta eslogan, ¿verdad? Cuando yo era estudiante, de unir la teoría y la práctica. Bueno, tiene mucho sentido. Esta dialéctica entre teoría y práctica, donde la práctica nos genera aprendizaje y la teoría nos genera mejores prácticas, y se puede ir avanzando en el aprendizaje, que ese es nuestro objetivo, que los estudiantes aprendan. Las formas en que enseñamos, pues tenemos que ser muy creativos y ingeniosos y utilizar todos los recursos didácticos con tal de que los estudiantes aprendan. Y si la aplicación del conocimiento, o sea, la puesta en práctica nos genera una confirmación, una consolidación del aprendizaje, pues eso nos indica que esa es una de las mejores formas en que los estudiantes no solo le encuentran sentido a los conceptos o a las definiciones o a las fórmulas, sino que además hacen uso de ellos, se equivocan con ellos, pero también aprenden cuáles son las formas correctas. Entonces, una de las formas en las que este tipo de concepción del aprendizaje o de la teoría del conocimiento se hace viva es precisamente esta herramienta
que hemos observado en las prácticas didácticas de la Academia de Math Science. Entonces, los hemos invitado para que compartan y generosamente han mostrado esa buena voluntad para ir multiplicando esta forma, este método de motivar el interés de los estudiantes. Desde luego que en una sesión de 20 minutos, que dura a veces un experimento, no estamos esperando que los estudiantes aprendan la teoría o de la materia, o sus formas, o sus cambios, o todo lo que hay que aprender. Pero en esos 20 minutos, y quizás a lo mejor desde los primeros 5 minutos de una experiencia de estas, se logra captar el interés del estudiante. Y ya cuando tenemos su interés, tenemos ganado la mitad de la meta. Ya después es realizar las actividades de estudio y de puesta en práctica. Entonces queremos desde luego que de este maravilloso grupo que se ha reunido el día de hoy, que vienen de distintas ciudades o comunidades de Tamaulipas, podamos llevarnos una experiencia con esta herramienta y la podamos poner en práctica, siendo consecuentes. Lo que ustedes puedan aprender el día de hoy, necesitamos ponerlo en práctica inmediatamente y después evaluarnos, o sea, ver qué piensan nuestros estudiantes antes y después de determinado tema, qué tanto logramos captar su interés, suficientemente como para que ellos lleguen acá si quieran en el teléfono inteligente o en la computadora disponible, investigar algo más de lo que tuvimos como experiencia en esa sesión de ese día, y no esperar que por obligación y porque hay examen tengan los estudiantes que agarrar la computadora o el libro y investigar lo que hay al respecto, sino que sea por interés de aprender. El día que podamos aprender por interés y no por obligación, ya vamos a ganarle un tramo al desafío que tenemos enfrente. Y esperamos que esta sea una forma, una herramienta didáctica que nos ayude en ese propósito. Si esto da resultado en nuestro ámbito, ¿cómo poder hacer después para llevarlo a otros ámbitos escolares, sobre todo hacia la educación básica? Y entre más tierna sea la edad de los estudiantes, el impacto puede ser mucho mayor según los pedagogos. Cuando un estudiante, y lo hemos observado nosotros en una práctica que tenemos y que la ponemos a su disposición, adquirimos unos equipos de juegos didácticos de esos para armar tipo Legos, 4 modelos distintos. Se los ponemos a un grupo de preescolar, sin darles instrucción alguna, solamente la única instrucción es que tienen 15 minutos para hacer todo lo que puedan hacer con ese kit de armar distintas figuras o mecanismos. Y lo que hemos observado es que los estudiantes ya vienen dotados de algo muy importante que se necesita para aprender, que es la curiosidad. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué tiene un determinado color, una determinada forma? Ellos se hacen las preguntas. Luego tienen la habilidad de comunicarse entre ellos para ponerse de acuerdo en qué van a hacer con esas piezas. Entonces tienen esa habilidad de asociarse para resolver una idea que tienen. Y esa idea, como no se les ha dado ninguna instrucción, tienen que ser creativos y lo aplican la creatividad y logran resolver sin instrucciones, por intuición, por no sé, su propia imaginación, su curiosidad, su creatividad, su capacidad de asociarse. Se pone a prueba y lo resuelven. Y muchas veces nos dimos cuenta que resuelven cosas que no estaban en el manual. A la segunda sesión les damos el manual, les damos las instrucciones y claro, lo resuelven el problema mucho más directo, con más perfección, pero ya sabemos que ellos vienen dotados y tienen la confianza en sí mismos para resolverlo sin instrucciones del maestro.
Y al tercer sesión ellos ya logran combinar lo que hace un equipo con lo que hace otro equipo, que tampoco está en el manual porque son kits que vienen diseñados por separado. Entonces eso nos demuestra en primer lugar que los seres humanos, y yo creo que no somos los únicos que aprendemos de todos los animales que habitamos el planeta, pero los seres humanos tenemos esta gran habilidad para aprender cosas nuevas utilizando nuestra curiosidad, nuestra imaginación, nuestra creatividad, y desde luego probamos, experimentamos las piezas que encajan, las que no encajan, las figuras que funcionan mejor que otras, hasta que llegan a perfeccionar con toda esta libertad su diseño. Y eso nosotros quisieran los muchachos después en la prepa o en la universidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces les cortamos las alas en la primaria. Les decimos, no, olvídate de tu curiosidad. Aquí el único que hace preguntas es el maestro o la maestra. Y la única autoridad para decir si estuvo bien o mal soy yo. Entonces, en primer lugar vamos a restringir la curiosidad. Segundo, la imaginación también. No se imaginen cosas nuevas, ya viene todo en el libro de texto. Nada más apréndaselo, repásenlo y repítanlo. Y van a tener mi aprobación. Y luego le restringimos también su habilidad de comunicación, de que no se comuniquen unos con otros para mostrar lo que saben o lo que pueden hacer con el conocimiento. Queremos que lo hagan los exámenes de manera individual, callados, sin incompetencia entre ellos, tratando de que unos sean mejores que otros, y les damos unos excelencia, otros los reprobamos. Pues al final tenemos el resultado que tenemos. Estudiantes que saben que, aunque les ofrezcamos las becas no sé, les dan hasta unos 400 o 500 mil pesos al año a los estudiantes por irse a estudiar al extranjero, a las mejores escuelas. Se les pide pues que tengan que tener un promedio, una aceptación. ¿Y saben cuántos se van somos 17,000 estudiantes que egresan de licenciatura cada año en Tamaulipas? ¿Cuántos creen ustedes que se apuntan para irse a estudiar una maestría al extranjero? 50 de 17,000, o sea, el porcentaje es mínimo. Y de esos 50 no pasan todos porque no tienen el inglés, 20, y entonces ya nada más quedan 30, y luego algunos no logran defender su propio proyecto, pues también los evaluadores a veces los depuran, y entonces perdimos la oportunidad. Podíamos tener 100 o 200 por año y se van 20 o 30. Y a estudiar posgrados en escuelas de calidad también. De esos 17,000 tenemos 1,700. O sea, el 10% como matrícula total, no como los que entran a primer ingreso. Quiere decir que tenemos un gran campo para crecimiento y para jalar talento, porque los vemos cuando hacemos los certámenes, vemos cómo por cientos participan y solamente tocamos algunas escuelas. Si tocáramos todo el sistema educativo, tendríamos decenas de miles de proyectos y un contingente de asesores y maestros buscando soluciones a todos los problemas que tenemos, y no estar inventando problemas, los tenemos a la vuelta de la casa, nada más, o dentro de la misma casa. O sea, vivimos inmersos en una problemática que tienen soluciones si aplicamos el conocimiento. Entonces, quiero integrarnos, quiero que el COTASIT se integre en este esfuerzo de los maestros que están luchando por mejorar el aprendizaje, porque el día de mañana vamos a tener resultados. Llevamos 5 o 6 años con este esfuerzo de motivación y ya vimos, se duplicó el número de becarios. Antes, ahorita me quejo porque tenemos 1,700, bueno, antes teníamos 750, hace 5 años.
logramos que se duplicara esa matrícula, logramos que los posgrados que hay en Tamaulipas, que se afanan por tener un rango de calidad, también pasaran de 23 a 32. Y que investigadores que están registrados en el Sistema Nacional de Investigadores pasaran de 125, 26 que había, a 231, 32 que tenemos actualmente. Entonces, ahí la llevamos. Quisiéramos ir más rápido, pero necesitamos nuevas horneadas de estudiantes mucho más motivados por la ciencia, más equipados con conocimientos basados en la experimentación. Y vamos a observar cómo en esta didáctica el gusto por la ciencia y el conocimiento está generándose a través de hacer experimentos muy sencillos y divertidos. Entonces, cuando la medición de los fenómenos, la observación de las leyes de la física o de la química las podemos experimentar, a los estudiantes les encanta y aplauden cuando alguien lo resuelve y se ríen y no importa eso del índice del coeficiente intelectual de los estudiantes, a todos por igual los tocan. Los hemos visto en estudiantes muy brillantes, pero también en estudiantes con capacidades restringidas, incluso capacidades intelectuales o físicas. Igual responden como un resorte cuando logran observar y logran experimentar con la materia, con los materiales que se usan en los experimentos. Entonces quiero que esto pues nos sirva como de un preámbulo que nos ponga en el contexto de la filosofía en la que estamos promoviendo este método de aprendizaje o de motivación del gusto por la ciencia, que se asocia y se suma a todos los demás esfuerzos que se están haciendo. Y esperamos que ustedes pues les haga una diferencia en cada uno de ustedes e integren equipos en sus localidades, compartan con los estudiantes. Yo creo que hay mucho de esto también en internet, videos, puedan tomar esto como un ejemplo, pero también usen su ingenio, su creatividad, sus materiales que hay alrededor suyo, lo que les puede interesar en cada grado escolar, para ir adecuando los experimentos, las prácticas y siguiendo el mismo método, la misma filosofía, que cuando hacemos las cosas consolidamos el aprendizaje. Y cuando lo consolidamos no necesitamos memorizar ni necesitamos exámenes, lo vamos a utilizar cuando lo necesitemos. Entonces, espero que sea una experiencia muy grata. Espero que tengamos una especie de autoevaluación o evaluación al final para ver cómo se sienten, para poder poner en práctica inmediatamente después este tipo de métodos. Vamos a ver con mis administrativos, a ver si podamos dotarlos a todos de algunos kits de materiales para que inicien esas prácticas en sus localidades y nos puedan reportar cómo les fue, y poder ir validando estas prácticas y pues probablemente multiplicarlas después, invitar a los compañeros de Math Science a ir a Tampico, a ir a una localidad de la frontera y reunir a más docentes o técnicos o asesores académicos a que participen de esta forma de enseñar, y que es una forma también de aprender, donde nosotros mismos de ser educadores nos convertimos en educandos para después ser mejores educadores. Les agradezco mucho su atención y el esfuerzo que hayan hecho por estar aquí el día de hoy. Esperamos que saquemos todos un gran provecho, y reitero mi gratitud. Quiero que sepan que vienen sin cobrarnos, vienen porque también están convencidos en esta filosofía, nada más con sus gastos, y agradecemos mucho a toda su organización y considérenos parte de esta filosofía. Gracias. Bye.